paciente, ¿no? Así, literal, ¿no? ¿Qué le pasó, no? Pues ya no hablaba, ¿no? ¿Pero cuándo fue lo que lo vio? No, pues se despidió en la cena todavía, y ya cuando bajó para ir al baño es que ya no hablaba. Ah, ok, entonces la última vez que se le vio bien fue a la hora de la cena, bueno, ¿qué hora fue esa? O bueno, se fue a dormir todavía bien, y hoy que le fuimos a despertar, ya no hablaba, ¿no? Entonces, pues ahí ya fue toda la noche, pues ya fueron más de 6 7 horas. Entonces, en una primera instancia, ahí uno diría, bueno, pues ya no está en hora, ¿no? Y sin embargo, ya les decía por eso la resonancia magnética, ya hay protocolos de resonancia magnética que te permiten hacer un estimado de qué área del cerebro está lastimado y qué área del cerebro todavía puedes rescatar. Y entonces, aunque hayas visto por última vez a la persona bien en la cena y hayan pasado más de 6 7 horas, si la resonancia por perfusión te dice que todavía hay un área para salvar, podrías intentarlo todavía, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepan que con la resonancia magnética ya se están haciendo cosas todavía más interesantes, ¿no? Pero bueno, pensando que solo tienes tomografía, pues si lo viste bien, pues hace 6 horas, ¿no? Porque se fue a dormir y ya despertó, pues ya no sería candidata. Pero bueno, última vez que se le vio bien, entonces si estás en ese periodo de ventana de 4.5 horas, un día sí nos pasó, alguien vio por última vez bien a su papá a las 12, que lo dejó ahí en el taller que tenían o así, y para las 12:20 le estaba hablando el vecino, ¿no? Que ya tenía un problema, que le estaban hablando de urgencias, ¿no? Entonces, bueno, pues estimamos que a las 12 efectivamente fue la última vez que se le vio bien. Entonces sí cuenta esta parte. Sus antecedentes personales patológicos, la escala de NIHSS, que la vamos a ver enseguida, cómo está la glucemia capilar. Si bien es cierto que pedimos la rutina para decidir si un paciente es candidato, solo se necesita la glucemia, es decir, demostrar que este momento no sea por una hipoglucemia o por una hiperglucemia. Entonces, con glucemia capilar es suficiente, aunque hayas pedido el resto de laboratorios, la presión arterial actual y la tomografía, ¿no? Es todo lo que se necesita para decidir quién es un candidato a reperfusión. La escala NIHSS de los Institutos Nacionales de Salud, pues nos da un puntaje, ¿no? Sobre, pues básicamente una evaluación neurológica abreviada, a través en orden cefalocaudal, ¿no? 3 preguntas para el nivel de conciencia, ABC, y se le va dando más puntajes mientras más problema haya, ¿no? Entonces, nivel de conciencia, alerta, somnoliento, obnubilación, ¿no? 1, 2, 3 puntos, si está en coma. Nivel de conciencia, 2 preguntas, ¿en qué mes vivimos? ¿Qué edad tiene? Y si responde 2, pues no se le da ningún punto, ¿no? Nivel de conciencia, órdenes motoras, cerrar los ojos y abrirlos, y cerrar la mano y abrirla, ¿no? Si hace ambas no recibe puntos, y si recibe una, solo hace una, un punto, y así, ¿no? La mirada conjugada, voluntaria, o reflejos oculocefálicos, pues normal, o si hay parálisis de la mirada o parálisis total. Los campos visuales por confrontación, obviamente si el paciente está cooperando, normal, o si sospecha una epilepsia parcial o completa, o si hay ceguera. La paresia facial, obviamente si es normal, si hay una paresia leve, una simetría al sonreír, o una parálisis total muscular facial superior o inferior también. Paresia de extremidades superiores, aquí lo que le pides es levantar, si está acostado, el brazo en 45 grados, si está sentado en 90 grados, y nada más es medir si puede mantener esa posición por 10 segundos, o si la mano empieza a claudicar, ¿no? Si empieza a bajar, pero sin llegar a tocar la cama, o si claudica y toca la cama, o si hay movimiento pero no vence la gravedad, por ejemplo, ¿no? Entonces se le asignan para esta escala estos puntajes. Lo mismo con las extremidades, para cada brazo, por supuesto, y también aquí para cada pierna, ¿no? Entonces, cada pierna, igual, si mantiene elevada la pierna 30 grados, al menos 5 segundos, ¿no? Si claudica en menos de 5 segundos, pero no toca la cama, o si claudica y además toca la cama, o si hay movimiento pero no hay gravedad, o si hay una parálisis completa, ¿no? Hacemos la prueba de dedo-nariz y talón-rodilla para ver si hay o no ataxia. Ya vemos si hay en una o dos extremidades o si no hay. Evaluamos la sensibilidad. Si está consciente, pues preguntando. Y si está nubilado, pues un estímulo nociceptivo para ver si retira, ¿no? Entonces, en el hecho unguial de las dos manos, de los dos pies, y si retira, pues es que es normal, ¿no? Si no retira, pues es que no está percibiendo el dolor, ¿no? En el lenguaje, bueno, si es normal, si hay una afasia leve o moderada, si esta es grave y no se le entiende, o si está en una afasia global o está en coma.
La DISART era igual, leve, grave, o si, bueno, si el paciente está situado no puntúa. Y la extinción o negligencia o inatención depende de las modalidades que estemos evaluando, ¿no? Ya habíamos hablado de la extinción visual o de la inatención, o muchas veces no percibe que tiene parética una mano el paciente, ¿no? Entonces está extinguido. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una persona de la vida real que tuvo un infarto muy pequeño, muy pequeño, pero que tenía debilidad en la mano. Y la mano puede ser muy útil. Ahorita vamos a hablar de eso. Antes se pensaba que un infarto que no puntuaba tan alto en la escala de NIHS se podía no ser candidato a trombolisis, perdón. Entonces, bueno, aquí le vamos a dar RTPA, decíamos, a todo paciente que se pueda administrar en menos de 4.5 horas. Y la dosis es de 0.9 miligramos por kilo, la dosis máxima de 90 miligramos. 10% como bolo inicial, el resto en 1 hora, y ya mejora el pronóstico del paciente. En realidad, ya habíamos dicho, pues, les puede ir bastante bien. Está también las modalidades de terapia endovascular que se debe considerar en quien no es candidato a RTPA, pero que sí está todavía en un periodo de 6 horas, se puede considerar la terapia endovascular. Sí se hace aquí en Aguascalientes, por cierto, quizás no tanto como nos gustaría, pero sí se hace. Y entonces decíamos, bueno, tenemos que preguntar para la terapia endovascular el tiempo de inicio de los síntomas, si se conoce o no con una coagulopatía, si ha tenido una cirugía reciente, preferentemente una NIHSS de 8 o más. Y bueno, el tratamiento endovascular se puede iniciar antes de 6 horas de inicio de los síntomas. Entonces, por eso tenemos tiempo todavía de activar pues ese código, hablar a las personas pertinentes y considerarlo como una opción de tratamiento. Hay muchos, se les llaman, pues así, stent retrievers, que son como estos coils que a través de un catéter, dentro de un catéter viajan para después liberarse, atrapar, digamos, el coágulo y después se retraen, ¿no? Pues, para extraerlo literalmente. Ya hubo al menos 5 estudios que demostraron que sí es útil esta terapia. En el pasado había habido algunos que fallaron en demostrar utilidad, pero con las modificaciones y avances en los mecanismos de estos stents, pues los nuevos demostraron que eran utilidad. Fue un año, ahora no recuerdo qué año fue ese, pero fue un año en el que había 5 estudios corriendo al mismo tiempo. Uno demostró ser efectivo y los otros 4 decidieron pararlos para hacer un análisis interino de los pacientes que llevaban y los 4 demostraron que estaban siendo útiles. Entonces, pues nada, demostraron que eran útiles. Y es algo así, pues, aquí es una tomografía donde se alcanza a ver el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Aquí está el coágulo, ahí está atorado. Y en una angiografía convencional, pues en estas imágenes solo estamos viendo la perfusión de la arteria cerebral anterior. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, con un stent se retrajo el coágulo, aquí está, ese coágulo, aquí está. Y entonces vemos cómo ahora sí se ve la circulación de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces solo veíamos aquí la cerebral anterior, no se veía la cerebral media, y aquí ya está destapada la circulación de la cerebral media. Entonces, pues es una terapia, por supuesto, útil. Y les decía, ya existe CT perfusión, o sea, tomografía de perfusión. Pues sí, la máquina debe tener el software, eso es cierto, porque son mecanismos de secuenciación o adquisición diferentes, pero se puede hacer también con resonancia magnética eh, y la idea es básicamente la misma. Aquí en los colorcitos, la zona roja sería lo que llamamos el core o el núcleo. Conceptualmente sería la parte del cerebro que ya no se va a salvar, digamos que esa sí ya se lastimó y ya no hay forma de que se salve, pero en verde vemos lo que llamamos la penumbra. Entonces, este concepto de penumbra es el tejido cerebral que está en riesgo, pero que puede salvar si haces una reperfusión, ¿no? Entonces, pues vemos como en esta imagen, pues que es un artículo, pues
este paciente tiene pues un área de penumbra muy grande, es decir, es candidato a reperfusión porque vamos a salvar toda esta parte verde, ¿no? Y nuevamente aquí en la geografía vemos cómo se veía solamente la circulación de la cerebral anterior y ya después de la terapia de reperfusión, es decir, la endovascular, se ve cómo se alcanza a liberar la circulación de la cerebral media, ¿no? Entonces, en la tomografía posterior, pues aquí sí se ve el área lastimada, pues que se corresponde con el área del core, pero vemos como el resto del tejido cerebral se ve íntegro, ¿no? Entonces, esa es la idea, pues habrá un área que, bueno, sí no se salve, pero es lo que decíamos, ¿no? Tiempo es cerebro. Mientras más nos tardemos, pues más grande se va haciendo el núcleo y menos, perdón, y más pequeña se queda la penumbra. En cambio, si actúas rápido, salvas toda esta área de penumbra y ya solamente limitas el daño al core, al núcleo. Entonces, esta fue el concepto después que también cambió, pues que todo paciente debería ser candidato a reperfusión porque se cuestionaron, pues, a qué le llamábamos un déficit discapacitante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes nada más una hemianopsia completa, pues es sarcasmo, ¿no? O sea, nada más eso te daría 2 puntos o más en la escala de NIHSS, pero en la vida real eso te va a impedir manejar. Entonces, así es discapacitante, entonces tienes que tratarlo, aunque solo tenga 2 puntos, ¿no? Si tienes una afasia severa nada más, pues te daría 2 puntos, ¿no? Un poco más en IHS. Pero si te dedicas a ser profesor, pues eso va a ser discapacitante, ¿no? Entonces tienes que tratarlo, ¿no? Lo mismo, si tienes una extinción visual sensitiva, pues te va a generar una discapacidad en la vida cotidiana. Si tienes alguna debilidad que limite un esfuerzo sostenido contra gravedad, pues más de 2 puntos, pues también, ¿no? Y en este caso, el paciente que les mostraba era un cirujano que solo tenía debilidad de la mano. Pues ya con eso no iba a poder operar, así que definitivamente había que tratarlo, pues, y por cierto, le fue muy bien. Entonces, esa es la idea, pues. O cualquier déficit que te lleve a un total de más de 5 puntos, ¿no? O sea, la idea es esa, pues. Antes solo pensábamos que, pues preferentemente arriba de 5 puntos trombolizabas, pero estos son ejemplos, ¿no? Muy claros de cómo tener puntaje de 1 o 2, pues sí te puede generar una discapacidad, así que sí hay que trombolizarlos. En cuanto al manejo, pues simplemente debe tener la persona presión menor a 185, 110 para iniciar la terapia y durante la hora de perfusión del fármaco estar por debajo de 180, 105. Así que es una hipertensión permisiva, por así decirlo, ¿no? Para no comprometer el flujo cerebral. La reducción de la presión arterial, pues se logra con lo que tenga uno, ¿no? O sea, la sugerencia es la betalol o nicardipino, pero la verdad es que con lo que haya uno lo trabaja. Si de todas maneras no fuera efectiva la trombolisis o llegara fuera del periodo de ventana en un infarto que se considera hemisférico, ¿no? Por ejemplo, toda la cerebral media, pues existe la probabilidad de que haya lo que se llama un edema maligno, ¿no? Es decir, toda esta cantidad, aquí hay un infarto extenso que genera toda esta cantidad de edema que está, vean, desplazando, ¿no?, la línea media, haciendo una herniación aquí, que puede comprometer la vida, por supuesto, y entonces se considera una craneotomía descompresiva como una medida de salvamento, pues literal, se hace una craneotomía, se retira un segmento del hueso para permitir que el cerebro se inflame, básicamente, y no desplace la línea media ni comprima el resto de las estructuras. Entonces, es una técnica que todavía está en discusión, porque estudios hay, al menos 2 grandes estudios, que demuestran una reducción, pues más que significativa, en la mortalidad y también una disminución en el número de discapacidad severa, ¿no? Bueno, es decir, de los que quedaron vivos, si tienes alguna grave discapacidad, por supuesto, porque quedaste con un infarto, pero disminuye la mortalidad y se hace más grupo
de más grande grupo de discapacidad más bien moderada, ¿no? Hay todavía un debate internacional sobre esto, pues, porque, bueno, hay quien argumenta que de todas maneras queda con una discapacidad muy severa un cierto grupo de pacientes. Pues el otro punto de vista es pues, la gran mortalidad, es decir, si no haces nada, pues aquí está, o sea, estamos viendo el gráfico, si no haces más nada, pues un gran número va a fallecer. Entonces, pues es una reducción de la mortalidad, aunque cierto es que algún grupo queda con discapacidad, pues sí, pero pues después tenemos muchas estrategias para mejorar la calidad de vida, la rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es todavía un tema álgido cuando se habla de eso, eh, aún hoy, en la vida real con los colegas y en los congresos. La glucemia también debe ser mayor a 140 en las primeras 24 horas. No, perdón, mayor a 140 es un mal pronóstico. Y sin embargo, también somos un poco permisivos. Se recomienda mantener por debajo de 180. O sea, no hay como de nuevo, no hay una cifra meta, más bien hay que somos un poquito permisivos, pero sí hay que tener el control de la terapia antitrombótica. Aspirina se inicia a las 48 horas en todos los pacientes y si usaste RTPA o se realizó endovascular, se puede iniciar a las 24 horas después de que una tomografía confirme que no hubo una transformación hemorrágica, ¿no? Entonces, en todo se empieza aspirina preferentemente, aspirina con clopidogrel, se puede dejar clopidogrel 90 días también. Y entonces, bueno, el cuidado de soporte, pues vamos a minimizar el daño parénquima cerebral, por supuesto, pero también prevenir y tratar las complicaciones médicas y neurológicas después de un infarto, ¿no? Entonces vamos a estar al pendiente del patrón ventilatorio, de la presión arterial, el cuidado de la piel para que no haga úlceras de presión, que evitar la disfagia, digo, la aspiración, identificar si hay una disfunción urinaria, infecciones intrahospitalarias, prevenir tromboembolismo venoso, si se presenta una crisis, si hay o no espasticidad, qué va a ser al respecto, y de una vez ir buscando el soporte psicoemocional, pues, porque probablemente, por supuesto, se va a presentar depresión. La mortalidad es de 15% a un mes, 25% a un año, 50% a 5 años. Y tras una hemorragia intracerebral, la mortalidad es todavía mayor, 55 a un año y 70% a 5 años. 40% de los sobrevivientes están discapacitados, ¿no? Con una escala modificada de ranking de 3 a 5 entre un mes y 5 años después del EBC. Y por supuesto, las 5 variables que predicen una sobrevida independiente, pues va a ser la edad, desde mientras más joven, un componente verbal en la escala de coma de Glasgow, una fuerza en el brazo, por supuesto, y la habilidad para caminar, ¿no? Y por supuesto, si ya eras dependiente antes del EBC, si eras dependiente, pues eso es un mal pronóstico, ¿no? Si eras independiente, pues es un mejor pronóstico. Después de un evento vascular cerebral y un ataque isquémico transitorio, el riesgo de recurrencia sin tratamiento es de 10% a una semana, 15% al mes y 18 a 3 meses. Entonces, es alto, o sea, en realidad es bastante alto. Entonces, por eso esta persona que les platicaba al principio, tristemente no nos sorprendía que ahora estuviera teniendo un nuevo infarto, pues ya había tenido uno y no tenía tratamiento, ¿ves? Entonces, sin tratamiento, a 3 meses, 18%, eso es mucho. Es mayor aún en personas con aterosclerosis sintomáticas y alto ABCD3I, que es una nueva escala diferente a la ABCD2, que ahorita vamos a ver, ¿no? Y entonces, con evaluación urgente y tratamiento apropiado, el riesgo de recurrencia es 80% menor. Entonces, el riesgo nunca vuelve a ser cero, pues una vez que ya tuviste un infarto, tu riesgo nunca es cero, pero con tratamiento, por lo menos, disminuye significativamente el riesgo de que tengas otro. Esta escala ABCD3I pues nos dice, ¿no?, quién tiene riesgo de recurrencia alto, ya sea que sea una persona mayor a 60 años, si se conoce hipertensa, si tuvo dificultad en el habla o debilidad debilidad unilateral. Entonces, ahí mi paciente lleva 3 puntos, si lleva más de 60 minutos, lleva 5 puntos. Si tiene diabetes, que no tenía, cómo está el índice del TIA, si es que va a tener otros en 7 días, cómo está la imagen,
si hay una estenosis ipsilateral mayor al 50% de la carótida interna y si hay una imagen que diga que hay una hiperintensidad en difusión en resonancia magnética, ¿no? Entonces, mi paciente tenía 9 puntos, porque por supuesto lo que le pedimos enseguida fue una resonancia magnética y un Doppler de los vasos del cuello, y en la resonancia magnética se veía su infarto parietal, que era lo que explicaba las parestesias, pero también ya un nuevo infarto en la corona radiada, lo que explicaba la debilidad de la mano y no de la pierna, y el problema con el habla. Y las carótidas tenían un 77% de oclusión, la del lado derecho, y un 60% la del lado izquierdo. Así que lo malo es que tuvo los resultados hasta el viernes, no yo la vi el martes, los resultados los tuvo el viernes, y ese mismo día la mandamos con un colega endovascular, no, perdón, angiólogo, para que se hiciera una endarterectomía, pero me escribió el domingo que sí la vio, pero que la familia decidió irse por la vía endoscópica, que no está mal, endoscópica, sí, con los endovasculares, insisto que no está mal, pero entonces ya no supe, digo, porque el viernes que las vi, pues les dije que eso era urgente, así, con todas sus letras, y nada, pues el domingo el otro colega me escribió diciendo que pues habían decidido ir a buscar otra opinión, ¿no? Entonces, bueno, creo que a veces, por más que uno ponga cara de preocupado y les insista, pues no acaba de quedar claro que es una urgencia, urgencia. Pero bueno, ya les contaré después qué pasó con la señora. Riesgo de un nuevo infarto a los 90 días, pues lo mismo, ¿no? Si has tenido un ataque isquémico transitorio, si tienes una etiología ya conocida como una aterosclerosis de arterias grandes, por ejemplo, o si ya tienes una resonancia magnética con múltiples infartos de muchas edades, ¿no? Entonces, pues sí, todo el paciente tiene muchas de estas. Tiene fibrilación auricular, sí es otro tema. Aquí la pregunta es, ¿quién se beneficia de una anticoagulación completa? Para eso está esta escala CHA2-VASc 2, que habla básicamente de esto, ¿no? Si ya tienes historia de insuficiencia cardíaca, de hipertensión, la edad, si tienes diabetes conocida, infarto cerebral conocido, enfermedad vascular, edad mayor a 65 años, aquí te da un punto, diferencia 75, que te daría 2 puntos, y la categoría de sexo femenino te da un punto. Y entonces, si tienes 0 puntos, pues puedes no tomar nada, o aspirina, ¿no? Si tienes un punto, ya aquí es aspirina o terapia anticoagulante, pero si tienes 2 o más puntos, pues ya es anticoagulación oral, ¿no? Porque estamos hablando de que ya te conoces con fibrilación auricular. Entonces, bueno, si eres una mujer más de 65 años, pues ya tienes 2 puntos, ¿no? O si eres un hombre de más de 75, pues 75 te da 2 puntos, así que ya con eso, ¿no? O si te conoces con diabetes e hipertensión, pues ya tienes 2 puntos. Entonces, así de fácil. Ahora, para la recuperación y rehabilitación, bueno, requiere obviamente una evaluación de la naturaleza y severidad de los déficits neurológicos y los requerimientos de rehabilitación con metas y pronósticos para la recuperación. La rehabilitación es un proceso progresivo, dinámico y orientado a metas para que la persona logre un nivel óptimo de actividad física, cognitiva, emocional, comunicativa, social y funcional. Y se debe incorporar entrenamiento funcional, intervenciones activas y pasivas musculoesqueléticas, neurofisiológicas y cardiopulmonares, así como modalidad de dispositivos de asistencia. Esto es muy importante porque también la semana pasada en particular tuve algunos pacientes que pues eran derechohabientes del IMSS o del ISSSTE y que por obvias razones ahorita no están siendo atendidos con algunos déficits motores después de infartos, después de cirugía. Y además de decirles justo esto, porque en serio, yo les digo esto que acabamos de leer en ese instante, ¿no? Es decir, que tiene que ser progresivo y dinámico y que tenemos que tener metas. Pues la terapia física
el mejor beneficio, sobre todo después de infarto, es recibirlo 2 veces al día todos los días. Y eso no significa ir 2 veces al día a un centro de terapia física, ni significa que el terapeuta vaya a tu casa todos los días 2 veces al día, ¿no? Significa que tengas una evaluación y seguimiento por un terapeuta, por un médico en rehabilitación, es decir, como por un equipo, pues, y quizás que vayas o que vayan a tu casa 2 veces por semana, pero el resto de los días, pues alguien de la familia o el cuidador primario se encargará de que se sigan dando las terapias, ¿no? Entonces, el concepto aquí es lo importante, ¿no? Porque si nos esperamos a que en el IMSS o en el ISSSTE le den su cita en 2 meses para que le den 5 sesiones y después de eso lo den de alta, pues además de que eso es ridículo, pues ni siquiera va a ayudar en absolutamente nada, ¿ves? Entonces, lo importante es justo eso, pues, que se necesita estar de forma activa con intervenciones dirigidas, ¿no? Y que incluya también desde el punto de vista cognitivo, emocional, social y funcional, ¿no? Entonces, eh, pues nada, si eso no te lo está proveyendo eh, la seguridad social pública, pues no importa, pues bueno, perdón, yo sé que es pandemia y que es difícil, lo que sea, pero el paciente necesita lo que necesita para su recuperación. Entonces, no te vas a esperar a tu cita de 2 meses para que te den 5 sesiones. O sea, tienes que empezar la rehabilitación desde el hospital y tan pronto llegues a tu casa y tiene que ser preferentemente activa, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, en conclusión, la evaluación tiene que ser urgente, eh, porque es efectiva en el paciente con EBC. Necesitamos un sistema bien organizado, ¿no? Que maximice la velocidad de evaluación y la administración de la terapia apropiada, ¿no? Y cuando el sistema no se puede implementar de forma apropiada, es imperativo que el TRASH implemente planes de traslado para mejorar el pronóstico tras un infarto, ¿no? Entonces, no se vale que llegue un paciente contigo a urgencias y que si no tienes RTPA, si ese día no funciona tu tomógrafo, pues lo dejes ahí, ¿no? Pues a ver cómo se está infartando y a ver cómo se está complicando frente a ti sin hacer absolutamente nada. O sea, eso es justo lo que no se vale. Yo no tengo tomógrafo, no puedo evaluarte, esto parece un infarto, te mando a otro hospital, te mando a otro hospital donde sí te puedan hacer tu evaluación, porque muy probablemente te va a ir bien con RTPA. Yo no tengo RTPA, esto parece un infarto, te mando a otro hospital, te mando a otra área de urgencias, ¿no? O sea, no se vale quedarse, insisto, con un paciente en urgencias infartándose y no hacer absolutamente nada. O sea, eso no es correcto de ninguna manera, ¿no? Y eso aplica para instituciones públicas y privadas, aplica para las dos. O sea, si no, o si hoy, porque a veces pasan, nos mandan documentos de vez en cuando, ¿no? En comunidad médica les informamos que el día de hoy y mañana el tomógrafo no va a estar funcionando porque está en reparación. Ok, está bien, pues qué bueno que lo mantengan con cuidados y reparándolo, pues eso está muy bien, por supuesto. Pero entonces si sabes que no lo cuentas con él, pues entonces vas a referir al paciente cuando te llegue porque necesitas atenderlo, pues. Y si tu hospital público no cuentas con el RTPA, pues lo vas a mandar a una unidad en la que sí cuenten con él. O sea, no es adecuado quedarse con los pacientes para ver cómo se van deteriorando frente a ti sin hacer nada, ¿no? Entonces, eso sí es lo que no hay que hacer. Ya se intentó aquí en México por parte de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, la MEVASC, hacer este programa, PEPE, no son bien originales, un programa de evaluación prehospitalaria del EBC, y básicamente significaba incorporar a los paramédicos en este grupo de trabajo para que ellos pudieran también identificar pues quién estaba teniendo un infarto cerebral y pre-notificar al hospital que iban de camino, pues, para que el hospital pues hiciera lo que acabamos de decir, ¿no? Se asegurara que el tomógrafo estuviera libre y disponible, le llamara al EBCólogo, el urgenciólogo estuviera ya listo pensando que viene un paciente con infarto, que estuvieran listos en el laboratorio para hacer las tomas de laboratorios pertinentes, pues que esté listo el espacio donde se va a monitorizar. O sea, este programa sí se pensó, se empezó a implementar en Querétaro porque era más práctico que en Ciudad de México. Y al final me dio la impresión que faltó quien le diera continuidad, pues,
a nivel nacional. Entonces la idea es intentar retomarlo. Y de nuevo, sé que es muy difícil, digo, lo sé porque yo lo intenté, me acerqué, tan pronto llegué aquí a Aguascalientes, a la Cruz Roja, pues para hablar de estos aspectos. Y es difícil hacerlos cambiar de opinión, es difícil hacerlos entender por qué es importante, no sé, las ideas limitantes que ya traen las personas, es muy, muy difícil cambiarlas. Y sin embargo, en eso estamos, digo, es decir, no hemos desistido, pues, y cada que puedo, bueno, ahora en la época de pandemia nos complicó más, pero en la época prepandemia también iba con nuestros colegas urgenciólogos, incluso de nuevo con los paramédicos ahí en su auditorio de la Cruz Roja. Un par de veces hablamos del infarto cerebral, de cómo identificarlo, de cómo atenderlo. En fin, o sea, vamos, el intento se sigue haciendo y lo seguiremos haciendo, por supuesto, eh, porque es importante. Y todavía más importante es educar a la comunidad, es decir, a la población en general. En Estados Unidos les fue muy bien, les va muy bien, sigue yendo muy bien. Acrónimos, ¿no? Spot stroke fast, ¿no? Identifica un infarto rápido, ¿no? Face dropping, arm weakness, speech difficulty, it's time to call 911, ¿no? Entonces, to act fast. Es un acrónimo bastante sencillo, que lo pusieron en todas las paradas de camiones, lo pusieron en anuncios de televisión, en el metro, ¿no? Pues obviamente de todas las ciudades. Lo incorporaron en series de televisión, ¿no? Los personajes literal tenían un infarto cerebral y alguno de estos personajes los reconocía y pronto hablaba de urgencias. Entonces hicieron una campaña, o sea, se lo tomaron muy en serio, una campaña mediática que funcionó, ¿no? Que funcionó bastante bien y hasta la fecha, pues, sigue funcionando para que pronto puedan llegar en este periodo de ventana a un centro hospitalario. Y lo que ellos tienen es un sistema, ellos le llaman de hubs. O sea, tienen hospitales, le llaman stroke ready hospitals, ¿no? O sea, un hospital que está listo para atender a un paciente. Y si identifican que ese paciente es candidato a terapia endovascular y ellos no tienen la terapia endovascular, administran el RTPA, que eso sí lo pueden hacer, y mandan pronto por helicóptero o por vía aérea, digo, perdón, ambulancia o helicóptero, al hospital más cercano, que ellos ya saben cuál es, o sea, su hospital más cercano de referencia para hacer una trombolisis. Entonces ellos ya tienen un centro, digamos, principal y después subsedes, ¿no? En las que puedes dar atención primaria y referir si es el caso. Entonces, o sea, no es tan difícil, solo falta voluntad política, que esa es la difícil, pues, es la voluntad política y el esfuerzo conjunto de nosotros, pues, insisto, sí hemos intentado y lo seguimos intentando. Y ahorita la campaña es más bien esta, pues, educar también a la población. Se intentó de nuevo, ya se intentó aquí en México, el acrónimo que surgió fue DALE, no estoy seguro que es mejor, pero obviamente se dice, bueno, el esfuerzo se hizo y ahí está. Debilidad facial, ¿no? Aflojar un brazo, lenguaje alterado, entrar en contacto, ¿no? Dale. O sea, estuvo bien, o sea, como intento estuvo muy bien. Hubo campañas, hubo difusión, creo que no tanto, porque cada que le preguntaba a las personas si habían escuchado de esta campaña, tú dijeron, ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? En fin. Pero bueno, sí se intentó, sí se hizo por parte de la MEVAS, que pues también necesito cada que podía, yo también hablaba de ella. En fin, como intento estuvo bien. Pero después se juntaron todavía más esfuerzos y ahora a través de una red iberoamericana, eso sí ya tiene que ver con América Latina, es decir, los países que hablamos español, se llegó a la estrategia camaleón. La estrategia camaleón. Bueno, entonces, en un infarto cerebral utiliza la estrategia camaleón para detectar los síntomas. Cara, ¿no? Puedes notar debilidad en la mitad del rostro. Mano, pérdida de la capacidad para levantar la mano y el brazo, ¿no? Lenguaje, pérdida de la capacidad de pronunciar palabras, ¿no? Ion de teléfono. Pues ahí faltó eso, pero bueno, teléfono. Entonces entra en contacto, ¿no? Dale on
al teléfono y llama al 911 y hay que ir a urgencias, ¿no? Del hospital más cercano, ¿no? Para que los servicios médicos procedan de inmediato. Está bien, la verdad. Si pueden, por favor, entren a infartocerebral.com.mx. Creo que es estrategia camaleón también.com.mx. Déjame ver aquí. Lo tengo a la mano, creo. Un segundo, un segundo. Estrategiacamaleón.com.mx es. Ya se lo mandé a Elisa y a su jefa para que ella se los mande también el link. Estrategiacamaleón.com.mx. Está dirigida, por supuesto, al público en general, que esa es la idea, por supuesto. Hablen con sus familias, hablen con sus amigos, hablen con sus conocidos. Cara, mano, lengua, teléfono. Detecta los síntomas del infarto cerebral. Al final terminó algo así como cara colgada, mano pesada, lengua trabada, ¿no? Al teléfono. Camaleón. Está hasta la cumbia del camaleón. Entonces, aquí en México, al parecer, todo es una cumbia. Ya está la cumbia del camaleón. Entonces, entren a la página. Está bien chiquita. Pues está pensada así para ser muy sencilla, ¿no? Compártanla con sus familiares, compártanla con sus amigos. 1 de cada 4 personas en el mundo sufrirá un infarto cerebral, ¿no? Lo más importante es que sí hay un tratamiento, pero se da pues en las primeras 4.5 horas, ¿no? Viene aquí muy bien, llama al 911 o acude a urgencias de un hospital, ¿no? O sea, el mensaje es que no se queden en su casa. Tienes 4.5 horas para actuar desde el inicio de los síntomas, ¿no? Embolia es igual a EBC, es igual a infarto cerebral. O sea, está muy interesante, ¿no? Aquí hay una pestañita con los factores de riesgo, la obesidad, el colesterol, la presión alta, el tabaquismo, sedentarismo, una diabetes maltratada y, por supuesto, la cumbia del camaleón, ¿no? Entonces, vean la cumbia del camaleón. Está muy divertida, la verdad. Pero el mensaje es ese, pues, o sea, tenemos que lograr que la población identifique pronto un infarto y que acuda a urgencias, que no se quede en su casa, ¿no? O sea, que no empiece con síntomas de infarto cerebral un viernes y llegue a consulta el martes, ¿no? Eso sería muy triste. Entonces, no, es justo lo que queremos evitar. Entonces, estrategia camaleón, de verdad entren, de verdad compártanlo con sus amigos y conocidos. Es importante, es muy, muy importante, ¿no? Podemos hacer mucho por las personas. Esa es nuestra intención. Hay muchas personas que pueden necesitarlo. Y pues de nuevo, ¿no? Independientemente de la especialidad que uno vaya a hacer, pues esto te puede costar la vida, ¿no? Causarte una discapacidad muy severa. Entonces todos tenemos que saber identificar pronto un infarto cerebral y referirlo a urgencias de manera inmediata, ¿no? Muy bien. Bueno, pues por hoy sería todo con la estrategia Camaleón. Ya intentaré ver qué pasó con mi paciente, si la operaron, no sé si le hicieron stent, qué le hicieron. Porque tenía una placa inestable, 77%, eso es mucho. Pero bueno. Muy bien. Déjenme ver si encuentro un artículo bonito. Y se los mando. Pues sí, básicamente indicaciones agudas. Si estás en 4.5 horas y no tienes un sangrado, una hemorragia en la tomografía, ya, básicamente eso. Que no tengas hipoglucemia y que tu presión arterial esté por debajo de 180, ¿no? La sistólica. Nada más, nada más. Estás en menos de 4 horas y media. No es hipoglucemia. Estás normotensa, vámonos. Le puedes salvar la vida. Digo, hay
toda una serie de contraindicaciones, pues, pero la verdad es que ahorita nos quedamos con eso. Lo importante es quién sí y pronto. Entonces es hacerlo rápido. Escribí un artículo ahí que está, digo, sí, sí ha habido algunos cambios, pero déjame buscar uno bonito, pues, uno más moderno, pues, porque tenía uno como del 2017, pues, pero estoy creyendo que ya tiene que haber por ahí otro más bonito. Y se los mando. Bien, cuídense, lávense las manos, usen cubrebocas, pongan